Muy buenos días. Esto está perdido. Oye, sigan ahí. pan de mí. Sigan ahí. Buenos días, Milagro. Buenos días, Hola. Patricia. Buenos días, Mañana. Sí, señor. Buenos días, Santiago, el Cibao, la República Dominicana y la diáspora que nos ve a través de nuestras plataformas digitales. Tenemos señor, que hablar de cosas internacionales y para eso te trajimos, para que don Víctor te refuerce. Ustedes quieren hablar de cosas internacionales Y ahora. tú con este Oye, calor a Pero esta sobre hora. todo de la sí, visita. está haciendo un calor del carajo aquí. Aquí. Sí. Yo no sé, esta juventud de ahora está defectuosa. ¿Tú sabes lo que es el carajo? ¿Qué? ¿Qué carajo? El como del DH. No, el carajo Ajá. es un término marítimo de embarcación. Mm. Tú ves donde suben al último allá, que él vigía, de ver donde para ubicar de lejos lo que se avecina, la tierra y la cosa. Es el carajo allá arriba, Es el carajo. que no es fácil. Ah, Entonces vete para el carajo y vete para allá arribita. allá. Solo allá arriba. Ok. Entonces, hablando de cosas así, como que uno aprende un poco más, pues háblennos ustedes dos expertos de la visita del presidente electo de Chile, que estuvo aquí en la ciudad de Santiago, casualmente, de Santiago de Chile a Santiago de los Caballeros. Ey. Su primera visita oficial antes de su toma de posesión. Y hablaron de tierras raras, porque precisamente en Chile hay tierras raras. Entonces, ¿qué hace ese señor aquí? ¿Por qué aquí? ¿Por qué esa es República Dominicana su primera visita, Randy? ¿Qué es eso? Bueno, República Dominicana ha tenido en los últimos años una buena relación con Chile, independientemente de si el gobierno de derecha o de izquierda, pero bueno, lo que se percibe con esta visita es José Antonio Caz, quien ganó las elecciones hace unas semanas atrás y quien ya va a tomar, ya toma posesión. Se percibe que esa relación entre República Dominicana y Chile se va a fortalecer. Y tienen mucho que aportarnos los chilenos, aparte del vino que dice... El vino. Sí, dice la nota que queremos comprar más vinos chilenos, dijo el presidente de la República. Los vinos chilenos son buenos. Pero A mí también me gusta el frontera. nuestros cigarros, exportarlos hacia Chile, dijo Luis Abinader. Y yo creo que sería un buen intercambio, porque ellos Totalmente. tienen muy buenos vinos. Mira, Que, por cierto, ¿cuáles te gustan más? ¿Los californianos o los chilenos? los californianos no me gustan. Me gustan, si es de aquí de América, me gustan los chilenos. ¿Y a ti cuáles te gustan más? Argentinos. Pero los argentinos sí, te gustan más que los ella chilenos? es team argentino, pero Ay, a mí Dios me mío. gustan los españoles y franceses, por Ay, supuesto. qué Ay, fina. qué fina. ¿Y a usted, don Víctor? No, ninguno. La fuerza. Tú sabes que era la nota discordante. Me vino la falta. Hubo un Ningún proyecto de vino. vinos aquí en el sur, En Neiva. En Neiva. Bellísimo. De hecho, yo he Malísimo. comido Pero la está uva de Neiva. Y la uva de Neiva es bien Ustedes no jugosa, oyeron, ¿verdad bien que no? rica. Que No, malísimo, dice él. Pero, tengo que ser a sincero, ver, no vamos puedo- por no puedo parte. venir a hablar mentira No aquí. podemos comparar el experimento que se está haciendo, ya. porque hay que decirlo así, es una etapa experimental de un vino casero que se hace, y de hecho se están haciendo vinos frutales en otros puntos del país. Por ejemplo, aquí en Altamira, en Puerto Sí, en Plata, Altamira, ahí lo probé. hay un proyecto, sí. Y así, obviamente, Randy, nunca por el momento, quizás más adelante, porque hay una serie de situaciones, la geografía tampoco nos ayuda No, muchísimo. la geografía no nos O sea, ayuda. partiendo de ahí usted puede Eso es ver fundamental. la gran diferencia que hay entre vinos de países donde es una cultura, como Argentina, Chile, en Europa. No puede y en haber otros buenos países. vinos donde no hay buenas uvas. Es tan Totalmente. sencillo como Pero eso. yo he comido las uvas de Es un Neiva y puedo forte. decir que son bien ricas, son jugosas, son apetitosas y se está haciendo un mercado, un nicho de Claro producción que de sí. vino casero, artesanal en esa zona y es bueno apoyar esos emprendimientos. Volviendo a la visita del presidente pero- electo chileno. Sí, quería terminar con esa parte. Ujú. Además de que nosotros aprovechamos los pinos chilenos y que los chilenos podrían disfrutar de nuestros cigarros, que son los mejores Eso del sí. mundo, Mm, está el tema de las tierras raras. ok. Ujú. Chile es el país de América Latina y uno de los países del mundo con mayor experiencia en materia minera. Yo creo que podrían colaborarnos bastante en ese sentido y veo bastante beneficiosa esa visita de José Antonio Caz a la República Dominicana. Yo creo que
esto además de dónde se produjo en el país, en Santiago. Como tenía que ser. Santiago ha tomado un valor bastante significativo. Primer Santiago de América y el Santiago más importante de toda la región, que es Santiago de Chile, que es la capital de una de los principales países, una de las principales economías del continente y un modelo de país en toda la región. Entonces, en sentido general, esa visita viene a hacer otro aporte a lo que ha venido sucediendo en los últimos años. Las cumbres que se han desarrollado en Santiago, las actividades gubernamentales, las actividades culturales, las actividades deportivas. Definitivamente Santiago está en su mejor momento. Yo no creo que eso amerite ni siquiera un debate. Yo creo que Santiago está en su mejor momento y es gracias a cómo el gobierno dominicano lo ha convertido en una prioridad, no solo abriéndoles puertas para que se produzcan eventos, sino que le ha dado prioridad en materia de inversión pública y eso también trae consigo detrás la inversión privada. En otro orden, el tema de Ecuador y Colombia. Yo he venido a hablar aquí, yo he hablado mucho de Ecuador en los últimos meses. No sé si se han dado cuenta, pero pasa que Daniel Noboa es un presidente joven, pero esa mentalidad por allá, por 1940. Sí. 35 años creo que tiene, 36. Cuando ganó, sí, 35, tiene como 36, 37. Exacto, sí, 37 bien joven. años, es relativamente joven. Sin embargo, tiene una mentalidad por allá, por 1940, un muy dictador. conservadora. No, un dictador. Fuera de que es un conservador, el hecho de que una gente sea un conservador no necesariamente lo convierte en un dictador, ¿verdad? Pero es un dictador. Yo siempre recalco, porque estuve en ese proceso electoral, 12 horas antes de las elecciones de la segunda vuelta, impuso un toque de queda. 12 horas antes de las elecciones, toque de queda en todas las provincias donde había ganado la oposición, la señora González, y tomó el control a la fuerza del proceso de votación y posteriormente del proceso de escrutinio. Y terminó ganando las elecciones, bastante cuestionadas. Pero, bueno, lo que pasa es que aquí, cuando es Maduro que lo hacía, estaba mal, pero cuando era otro de su interés, pues no, ahí no había que hablar nada. Pero recordemos también el tema de Chile, el tema con México, donde se introduce en la embajada mexicana para capturar a un ex vicepresidente que ya había sido condenado y lo intervino en la embajada de manera ilegal, violando todo el derecho internacional, para capturar a una gente que había sido condenada por esos hechos que se le estaban imputando. O sea, quería condenarlo 2 veces, o lo están condenando 2 veces por unos mismos hechos. Otro absurdo, ante la comunidad internacional también hizo silencio. Ahora ha entrado en un conflicto con Colombia y Gustavo Petro, con la excusa de que Colombia no quiere colaborar para la seguridad, con la seguridad ecuatoriana, pero hay que recordarle a Daniel Noboa que las empresas que están vinculadas internacionalmente y que están siendo investigadas en Europa por tráfico de drogas son unas empresas bananeras de Ecuador. O sea, utilizando las empresas bananeras para el transporte de cocaína hacia la Unión Europea. Y está siendo investigado allá. Y adivine con quién tienen vínculos esas empresas bananeras. ¿Con el presidente? Con el presidente Daniel Noboa. Wow. Y ahora viene con la excusa de que Colombia es quien no quiere colaborar y empieza a imponerle un 30% de arancel a un conjunto de productos y responde entonces Gustavo Petro con medidas similares y mucho más drásticas incluso,
porque parte importante de la energía que hay en Ecuador se la compran a Colombia. Entonces Ecuador va a estar apagado por un tiempo. Bueno, Apagado. Pero usted sabe que es lo peor de todo. Es que políticamente va a afectarlo significativamente todo esto, ¿verdad? Sin embargo, las elecciones en Ecuador fueron el año pasado. Las elecciones en Colombia son dentro de 4 meses. Y podría estar apostando Daniel Noboa a intentar incidir en ese proceso electoral de Colombia con estas medidas. Que la subida de aranceles pues suban algunos de esos productos que no es significativo en la economía de Colombia. Sin embargo, siempre termina haciendo un daño económico el tema de las guerras arancelarias. El más perjudicado económicamente sería Ecuador, y políticamente igual. Sin embargo, donde están más cerca de las elecciones es en Colombia. Ahora, yo creo que los ecuatorianos deberían hacer algún tipo de movilización, porque sacrificar a tu pueblo de esa forma, apagarlo, una parte importante de él, para intentar incidir en un proceso interno de otro país, no se justifica bajo ninguna circunstancia. ¿Y cómo que tú dices que deberían de hacer para La movilización, paralizarle. Yo siento que paralizarle Noboa país. no es tonto y ha acaparado No, un poder que no, le no. permite incidir en Claro. muchos sectores que quizás no se les revelan porque los tiene de su lado. Exacto? Entonces, es difícil. Por eso fue que le pregunté a Randy, ¿cómo qué? Porque No, movilización social. pero no movilización se Pero social. pudieron ¿quiénes? mover en Venezuela con el nivel de hartazgo que había. Ujú. No. Todavía Ecuador no está en ese punto de- pero ¿qué dice? Es que los pueblos no se movilizan Yo te necesariamente yo te por el entiendo. nivel de hartazgo. Los pueblos se movilizan por el poco control que pueda tener un gobierno sobre las calles, que no era el caso de Venezuela. Venezuela, podrías decir lo que sea, pero al final ese gobierno, ese madurismo, tenía una parte importante de la población bien estructurada social y políticamente, y esto le permitía ejercer cierto control en las calles. Cuando un grupo se movilizaba, ellos ponían a movilizar su grupo. Sin embargo, el caso de Ecuador no es el mismo. O Pero, sea, a ver, este tipo ahí- llega ahí- por una coyuntura muy específica al poder y se mantiene en el poder no con el voto de una mayoría, sino a través de un conjunto de artimañas que le permiten continuar y ganar ese proceso electoral. Sobre estas acciones arbitrarias que está tomando el presidente ecuatoriano contra Recuerden que Colombia. sacó un 31% en la primera vuelta electoral solamente. Sí, fue bastante Sí. confuso todo. Pero aquí voy. Tú hablas de que el pueblo se movilice. Yo siento que la oposición también tiene que hacer su trabajo. ¿Qué está haciendo, según lo que tú conoces, según lo que tú has visto, qué está haciendo la oposición precisamente para contrarrestar estas acciones y que movilicen ellos también una parte de la población, que despierten y que obviamente fijen su postura? El mayor problema que tiene actualmente la oposición ecuatoriana es que su principal líder es un exiliado político. Rafael Estamos hablando Correa. de Rafael Correa. Y en el caso interno, aquellos políticos que han sacado la cabeza, se le ha perseguido judicialmente. Ay. Y hay cierto temor. Estamos hablando, señores, y repito lo que dije ahorita, de que 12 horas antes de las elecciones del 2025 se impuso un toque de queda. Es decir, militarizaron las provincias donde había ganado la oposición ecuatoriana, simplemente para infundir miedo y tomar el control total del escrutinio del proceso electoral. O sea, a ese nivel es que estamos hablando. Pero bueno, yo espero que en algún momento la comunidad internacional, como se expresa de
de Maduro, se expresaba de Maduro, como se expresa del presidente de la situación de Nicaragua y cómo se expresa con lo de Cuba, con Daniel Canel y con otros líderes con acciones dictatoriales que podrían catalogarse como dictadores, también se puedan expresar en contra de Daniel Noboa y las acciones que están llevando a cabo, que al final el más afectado es su propio pueblo. En otro orden, la situación en Minnesota continúa bastante caliente, muy complicado. La movilización que se ha dado, la resistencia que ha tenido ese pueblo en contra de las acciones del ICE. No solo se están llevando a cabo en Minnesota, pero ahí ha encontrado una mayor resistencia, que tampoco la resistencia ha sido exclusiva de Minnesota, sino que haya tenido un mayor matiz. Sabemos que todo esto ha traído consigo incluso muertes de estadounidenses blancos que simplemente se oponen a ese accionar de la fuerza del ICE, que están siendo utilizadas como fuerzas migratorias de los Estados Unidos, y parece en un principio que esto podría estar saliéndose de control y está tomando un camino bastante peligroso en términos políticos para Donald Trump. Ayer la vocera de la Casa Blanca intentaba politizar el tema, expresando que esto sucedía en Minnesota, porque intentaban construir la retórica de que el ICE es lo mismo que los grupos hitlerianos, y parece que no es tanta retórica, porque se parecen demasiado. Es que se parecen demasiado las acciones. Y Estados Unidos está en una situación bastante compleja, no solo por el conjunto de acciones que han estado llevando a cabo en tierras internacionales, como lo de Venezuela, como lo de Honduras, como lo de Panamá, como lo de Groenlandia, como lo de Irán, sino también las situaciones internas que parecen agravarse. Hace unos días atrás, el Partido Demócrata dijo que el presupuesto que se iba a empezar a trabajar ya para el año 2027 no iba a ser aprobado hasta tanto no se paralizaran la movilización que ha tenido el ICE. Y esto, desde el inicio del año 2026, pues empieza a amenazar el presupuesto del siguiente año. Parece que no tiene mucha fortaleza en este momento, ¿verdad? Porque estamos apenas iniciando el año. Sin embargo, a medida que se vaya acercando a la mitad del año, pues va a ir tomando más peso. Y recordemos que hay elecciones también en los Estados Unidos de medio término y donde ese discurso sí podría tener bastante peso. Esa es la situación que hay en los Estados Unidos. Lo peor que podría ocurrirle a Donald Trump es que esto no se quede en Minnesota, sino que se siga ampliando, como todo lo indicar que está sucediendo también. Mira, la víctima que tú mencionas, que fue asesinada por agentes del ICE de varios disparos, era el enfermero de la unidad de cuidados intensivos, de hecho, de un hospital militar en Minneapolis, en la ciudad, pues digamos, principal del estado de Minnesota. Era el señor Alex Pretty, de 37 años, y reitero, falleció el sábado pasado en la ciudad de Minneapolis tras recibir varios disparos de un agente federal de migración
migración de Estados Unidos mientras se encontraba la víctima en una movilización, en una marcha, en una, en una protesta contra las acciones que está tomando el ICE, represalias exageradas para arrestar a migrantes ilegales o indocumentados en territorio de los Estados Unidos. Yo creo que estas son de las cosas, de las mini bombas que explotan y que sacan de control cualquier tipo de contexto. Debe de cuidar mucho sus palabras el presidente Donald Trump, porque es una situación que sensibiliza bastante. Me pareció un poquito subido de tono sus declaraciones a través de su cuenta oficial de X, en donde en vez de solidarizarse con la víctima o con la familia de la víctima, las personas de este estado, de esta ciudad donde ocurrió el hecho, se refiere de manera muy acusatoria y que está abriendo una investigación sobre el supuesto mal manejo de fondos por parte de autoridades locales de Minnesota por un valor de tantos millones de dólares. Acusa a una representante política de eso. Es decir, que utiliza un escenario tan sensible para referirse a temas que no tienen nada que ver. Y yo creo que un mandatario, un presidente, debe, así como debe de tener mano fuerte para enfrentar ciertas situaciones, también debe de ser sensible para decir, paren todo, me voy a solidarizar primero, pero no escuché una palabra de solidaridad. Y eso la gente lo toma muy en cuenta. Hay una gran consternación, hay un mal sabor ahora mismo y yo creo que es un momento muy sensible en la sociedad estadounidense que todo lo va a tomar con pinzas y eso luego se verá reflejado en las elecciones de medio tiempo, así como en las elecciones para un próximo cuatrenio. Así que ojo con eso. Yo creo que hacerse de la vista gorda y utilizar momentos como este para, en vez de solidarizarse, en vez de acompañar, en vez de abrazar, señalar y culpar, no creo que sea la mejor idea. Don Víctor. Para yo no dormirme, que me estaba durmiendo. Oye, que no lo han dejado hablar. Para yo no dormirme, Randy, permíteme nada más decir una cosita con respecto a ese tema. Mira, es bueno para los que llevan anotaciones. El señor Walz es el gobernador de Minnesota. Fue el candidato vicepresidencial de Kamala Harris. Fue el compañero de boleta de Kamala Harris, la demócrata. Y Donald Trump ha querido darle un matiz político a este tema. Totalmente. Y está desfasado totalmente. Miren, en estos momentos que Randy hace su exposición y tú, Milagrito, está saliendo bochornosamente de Minnesota, expulsado por la población, el señor Bovino. Bovino es el líder, el troglodita, que su formación es policíaca y represiva, está al frente de la ICE y que allí han cometido crímenes vergonzosos como la muchacha Rainey Good, que dentro de su vehículo se vio, ella es de Colorado, se había recién mudado ahí y estaba buscando a su esposo inclusive y cuando ve todos esos guardias, ella intenta retroceder y le dispararon sin piedad y la mataron en presencia de todo el mundo. Y luego se inventan el cuento aquel de cuando los 12 años de Balaguer, de que fulano era comunista y que tenía una granada. Sí. Ustedes se recuerdan de ese. No. De ese San Benito. Miren, pero algo peor, Randy, con esto termino, algo peor, porque usted tiene que estar siempre al lado de la verdad y de la justicia. Siempre. Aunque le duela a uno. Óigame, este muchacho, como dice Milagrito, y que tú bien lo dices, un enfermero que hasta trabaja en un hospital de veteranos. Sí, de militar, o sea, como irónico. Y un muchacho que tiene un arma al cinto, porque en esa ciudad es ilegal tener un arma. Y estaba legal la de y el arma está registrada y él no la tenía en la mano, la tenía en su cinto. Y se ve claramente de diferentes ángulos cómo ahí lo tiran al suelo, lo atropellan. Y él nunca hizo intento de sacarla. Y aún así le hacen 10 disparos, 10. Sí, señor. Una cosa terrible. Y después ponen al presidente Trump a hablar caballá. ¿Como a Luis Abinader? Eso lo dice usted. No. Okay. Óyeme, ponen a Trump a decirle que ese es un terrorista doméstico. Sí. Que él puso en peligro cuando están todas las grabaciones. Eso fue ahí. echarle más leña al fuego. Señores. Eso indignó más. Claro. Óyeme, es terrible. En un momento sensible, tú ni siquiera tener palabras de aliento para la familia. Lo que está pasando en Minneapolis, allá en Minnesota, señor, eso no tiene madre. La gente se hartó, la gente está en la calle, en medio de
de una oleada de frío terrible bajo La cero. peor en décadas. A la gente no le importa eso. La gente está en la Sí, calle. Y el temor que hay, Randy, para que tú coges el control ahora, y la Patricia Pimentel, Arbaje Pimentel, es que yo temo lo de la guerra civil. No, eso no es un fantasma. Es Eso verdad. es posible. No es un fantasma. No es un fantasma. Hoy no se ve como un fantasma. A Para que lo propósito, sepa. hubo un movimiento sorpresa en el día de ayer, y es que Chris Madel, el candidato alcalde del Partido Republicano, renunció. Renunció Claro. del Con proceso. vergüenza. Avergonzado, dijo que No, que se lo comen está vivo. está de acuerdo Y es republicano. sí está de acuerdo con las personas que se deporten, las personas que son malas, pero que no puede No así. apoyar este tipo de acciones que se están llevando a cabo porque se están extralimitando. Así lo expresó. Dijo, y lo cito: no puedo apoyar la represalia declarada de los republicanos nacionales contra los ciudadanos de nuestro estado. Así declaró Madel. Tampoco puedo considerarme miembro de un partido que haría eso. Wow. Ese era uno de sus precandidatos alcalde ahí en la ciudad de Minneapolis del estado de Minnesota, lo cual ya indica que está teniendo un efecto político, no solo de cara a los demócratas y los indecisos, sino también dentro del propio Partido Republicano. Y ojo, no es que Madel es una figura que está en contra de las deportaciones de migrantes No, y lo irregulares, dice, y lo dice. y lo expresa de manera clara. Lo que está diciendo, oye, es que se están extralimitando. Que así no. Es que se están extralimitando. Entonces, nosotros debemos evaluar a quienes deportamos y la forma en cómo lo hacemos. Eso es lo que está expresando Madel. Y esto podría continuar expandiéndose por otras partes de los Estados Unidos de Norteamérica. Patricia. Bueno, pues vamos a ir cerrando ya para la parte internacional. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, entonces volvemos a República Dominicana. Acuérdense que yo tengo en el caco el tema de la muchachita que mató. Sí, vamos para allá, Claro, vamos para con allá. eso. Cuando regresemos, entonces Ay, vamos a ay, República ay, ay. Dominicana porque ciertamente hay situaciones que debemos conversar con ustedes.